Hola, nos encontramos en un nuevo laboratorio legal denominado Descanso por COVID-19. ¿Debo pagar a mi trabajador? Para ello contamos con la presencia del abogado John Quineche, socio de la firma Quineche y González Abogados. Muy buenos días, doctor. Gracias, Pamela. Efectivamente, lo que nos lleva a este laboratorio, como lo has mencionado, es esta controversia que ha surgido en estas últimas semanas y días sobre el que, a raíz de una modificatoria de la norma técnica del MINSA, en el que, digamos, reduce el descanso de 14 a 10 días, incluso a 7 en algunos supuestos, ha generado muchas preguntas, dudas de los empleadores respecto a qué sucede cuando tengo un caso confirmado, qué sucede cuando tengo un caso sospechoso, COVID, qué sucede cuando tengo un caso probable o cuando tengo un trabajador que ha tenido contacto directo con un caso confirmado. ¿Qué debo hacer? ¿Le debo pagar la remuneración? ¿Le debo mandar a licencia con goce o licencia sin goce? ¿O lo mando de vacaciones? ¿O lo mando a trabajo remoto? Surgieron un sinfín de preguntas. Y que efectivamente son preguntas que derivan de una no tan clara regulación. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Que el Ministerio de Trabajo saque una directiva, una resolución ministerial, un decreto supremo en que establezca atención de trabajadores con COVID, por ejemplo, ¿no? Y ponga ya todos estos supuestos debidamente detallados como para que no se generen dudas respecto al tratamiento laboral. Pero como no tenemos eso, ya tenemos que irnos a poder exprimir las normas actuales del MINSA, del Ministerio de Salud, normas digamos, del rubro salud, para ver cómo aplicamos en el tema laboral y no tener contingencias ante SUNAFIL, por ejemplo, ya que hay criterios de SUNAFIL que podrían jugar en contra del empleador si es que comete alguna infracción para el entendimiento de SUNAFIL y por lo tanto acarrear multas. Estando a ello es que, por ejemplo, ¿no? Vayamos al primer caso. El primer caso es si tenemos un trabajador con una prueba confirmatoria. ¿Qué sucede en este caso? Pues, si yo tengo un trabajador con prueba confirmatoria, inmediatamente le doy descanso médico. Lo que sucede acá también es que debo esperar que el trabajador me entregue un descanso médico de salud para ya mandarlo a su casa con días remunerados, ¿o no? Ese es el inconveniente, porque muchos empleadores dicen, no, como no me ha traído un descanso médico, simplemente no le otorgo descanso. Error. La norma señala, la del Ministerio de Salud, que si tengo un trabajador positivo, ya sea prueba antígena o molecular, a este trabajador apenas salga positivo, debo mandarlo a descanso médico, o sea, días remunerados. Y luego ya tiene que hacer procedimiento de canje, porque a él le dan solo una constancia de descanso provisional que señala incluso textualmente: esto no tiene el valor de un certificado de incapacidad temporal para el trabajo, no es un CIT, es un documento provisional. Entonces, más o menos así se están manejando las situaciones actualmente con casos confirmados. Sí. En caso se detecte que el trabajador es positivo, si se va a remunerar, ¿desde cuándo se remuneraría? Ya. Si es que ahí también viene un punto especial, ¿no? Según lo que preguntas. Si tiene síntomas o ha tenido síntomas y luego sacó la prueba, una vez que tiene síntomas, el empleador ya puede haberlo mandado a su descanso. Entonces, los 14 días se contabilizan según la norma del MINSA desde el inicio de los síntomas. Desde que presentó los síntomas, de allí 14 días. Así que cuando tengamos un trabajador así, estos 14 días corren desde el inicio de los síntomas. Ahora, son 14 para todas las provincias del Perú, excepto Lima y Callao. En Lima y Callao, por algún razonamiento del gobierno, para ellos les corresponde menos días. A ellos 10. Entonces, 10 días contados desde el inicio de los síntomas. Desde allí correría el descanso médico. Claro, entonces, si supongamos de que un día lunes un trabajador comienza a presentar síntomas que pueden ser sospechosos de COVID, desde ese día entonces esa persona tendría que ir a su casa a descansar, tendría que mandársele ese mismo día que descanse. Sí. Y desde ese mismo día entonces se le va a remunerar. Sí. Okay.
Y desde ese día entonces partirían los 14 días. Así es. O 10 para Lima y Callao. Claro. Eso es lo que dice la norma. Incluso se señala que si un trabajador informa, digamos, tenemos un trabajo sospechoso, ¿ya? Con síntomas. Hablamos de síntomas. Fiebre, según las normas de MINSA, fiebre, dolor de garganta, dolor muscular, congestión nasal u otros. Entonces debemos ordenar primero una evaluación médica a cargo de nuestro médico ocupacional o de la clínica de salud ocupacional que asesore a la empresa. Y dependiendo de la situación, el trabajador podrá gozar de descanso médico o de licencia durante 14 días desde el inicio de los síntomas, dice la norma. Desde el inicio de los síntomas, no desde la prueba confirmatoria. Ahora, hay casos en los que el médico que lo atiende señala que no requiere descanso médico. ¿Por qué? Porque o son síntomas leves, o puede simplemente un tratamiento ambulatorio o en casa, suficiente para que pasen los síntomas. Y se está dando mucho ese tema. Claro. Entonces, en ese caso, y si tenemos que el trabajador las funciones del puesto de trabajo las puede realizar a distancia de su casa, de manera remota, entonces podemos acordar con él mejor que se haga, no se vaya a descanso, sino al trabajo remoto. Sí tenemos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el médico no le ha dado descanso, porque sus síntomas son leves, porque no amerita. Entonces, en esta situación podemos mandarlo a trabajo remoto. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, vamos a una situación distinta, hagamos un cambio en la variable? El trabajador no requiere descanso médico por el tema de que es leve. Claro, solo tiene unos cuantos estornudos. Congestión nasal, ¿no? Congestión nasal, o sea, sí. que se puede tratar con medicamentos y punto. Pero el trabajo que realiza tiene que ser presencial porque no hay forma de que lo desarrolle de manera remota. El trabajo lo merita de esa forma. Por ejemplo, un trabajo de construcción civil no va a ser el trabajo de construcción desde su casa vía una computadora, ¿no? Claro, sí. Entonces, en esos casos, lo que debería hacerse es darle una licencia pero compensada. O sea, ya está bien, anda a tu casa hasta que pasen los síntomas. El médico dice que no requiere descanso porque es leve, pero ya, anda a tu casa. Pero estos días te voy a pagar, pero me vas a devolver después las horas dejadas de laborar. O sea, es una licencia con goce de haber, pero sujeta a compensación o devolución posterior. Así que por allí podemos manejarlo. ¿Por qué? Porque el médico no le dio descanso. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otro supuesto. Tenemos el primer supuesto para encuadrarnos en la figura y no marearnos con estos tantos, digamos, supuestos que surgen. Trabajador con síntomas que requiere descanso médico. Que tiene más síntomas, congestión nasal, fiebre, claro. Tiene tos. Entonces, en estos casos, sí o sí, su descanso médico, licencia remunerada, no sujeta a compensación, simplemente licencia remunerada y luego ya el descanso médico que le van a dar, se regulariza esos días. Pero 14 días para provincias, 10 días para Lima y Callao. Pero si no requiere, por la misma evaluación del médico, no requiere descanso médico, entonces puede ser trabajo remoto o una licencia con goce compensable. Entonces, de esas dos formas podríamos abordar esta segunda situación. Claro. Para que se le dé ese tipo de licencia que usted menciona, el trabajador tendría de igual forma que descartar COVID, ¿cierto? Tendría que hacerse la prueba. El trabajador, sí, tendría que hacerse la prueba. Ahora, ¿qué pasa si esa prueba sale negativo? Entonces, si saliera negativo y tuviera síntomas, quiere decir que puede ser una gripe u otro. Entonces se puede aplicar la misma figura, licencia compensable o trabajo remoto, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no le van a dar descanso por COVID, al haberse descartado el COVID. Entonces aplicamos ya no el descanso médico, sino trabajo remoto, o si no se puede trabajo remoto, una licencia con goce, pero compensable para que luego devuelva esas horas, deja de laborar, hasta que se sienta mejor, descartando ya que es COVID. Claro, perfecto, sí. Ahora, hay otra situación en el que se está dando también bastante. Sale un trabajador positivo en la empresa y hay un entorno de trabajadores que han tenido contacto directo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Cuando el trabajador se debe tomar la prueba
el que estuvo en contacto directo si no tiene síntomas, pero hay sospechas de que podría tener el virus por el contacto directo. La norma señala que, la modificada, la actual, que la prueba debería realizarse, el antígeno al menos, al 5.º día del último día de contacto. 5.º día. ¿Por qué? Porque se entiende que los primeros 4 es probable que salga negativo. A menos que sea una molecular, ¿no? Una molecular ya es inmediato. Entonces, poniendo un ejemplo, tenemos al trabajador Pedro, que el día lunes comenzó a presentar síntomas. Se le manda a su casa para que tenga descanso, y entonces los trabajadores que estuvieron en su entorno tendrán que esperar hasta el día viernes o sábado para poderse realizar la prueba, para poder descartar. Para descartar. En este caso, ¿qué dice que la reglamentación del MINSA? Si el trabajador informa haber tenido contacto cercano, ¿qué es contacto cercano? También hay que tener en cuenta cómo medir este contacto cercano. Contacto cercano es si ha estado cara a cara con una persona con COVID-19 a menos de 1 metro, o sea, bien cercano, menos de 1 metro de distancia, y por lo menos 15 minutos continuos. Allí es un caso de contacto directo. Si no aparece en estas circunstancias, no estamos hablando de un contacto directo. ¿Ya? Eso hay que tener también en cuenta. Porque de repente las empresas dicen, sí, entonces todo mi personal tiene contacto directo. No, de repente no. Claro. De repente solo el compañero que se siente al lado de él. Y tienen todas oficinas independientes, quizás. ¿Sí? Entonces, eso también es bueno tener en cuenta. Ahora, dependiendo de la situación, dice la norma, el trabajador gozará de descanso médico o de licencia durante 14 días desde el último día de contacto, lo que había señalado. Ahora, si el caso no requiere descanso médico y las funciones pueden ser ejecutadas de manera a distancia, se puede aplicar un trabajo remoto. Y si no se pueden aplicar porque las funciones no se pueden realizar de manera remota, sino únicamente presencial, entonces una licencia con goce compensable. Podríamos aplicar la misma figura. Claro. ¿Hasta qué? Hasta esperar estos 14 o 10 días, ¿no? Sí. Ahora, también ponen ahí un supuesto adicional. Si al 5.º día, a partir del 5.º día, saca una prueba y sale negativo, entonces ahí ya se reduce a 7, dice la norma, y se puede reincorporar. Así es. Otra salida que nos da la norma. Así que con eso podríamos abordar estos casos. Sí, ahora surge una nueva interrogante. El trabajador ha tenido sus 14 días para descansar. Sin embargo, ¿qué pasa si en el día 14 aún presenta síntomas, aún presenta quizás fiebre? Ah, ya. Sí. Ese es un punto importante. Las normas actuales del MINSA también nos señalan que si tengo un trabajador y, digamos, ya cumplió sus 14 días o 10 días para el IME Callao y quiero reincorporarlo, no lo debo reincorporar así por así. O de repente hasta me trae su alta. No es suficiente el alta. Tiene que pasar por una evaluación del médico ocupacional. Por eso que actualmente el médico ocupacional de esta empresa ha tomado una relevancia vital comparado a años anteriores. El médico ocupacional, lo que él opine o diga, va a ser determinante para su reincorporación o retorno al trabajo. Claro. Entonces, digamos, mantiene síntomas, va a pasar, no, pasan los 14 y digo, no, reincorpórate ya, no. Anda, evalúate por el médico ocupacional. Si el médico ocupacional dice que estás apto nuevamente para ser reincorporado, te reincorporas. Tengas o no tengas alta, te reincorporas. Pero si ves, el médico ocupacional revisa, lo chequea y verifica que persisten los síntomas, es probable que digan no, aún no. 5 días más, 2 días más, 3 días más, o le señale algún tratamiento adicional, pero es probablemente diga aún no está apto para reincorporarse. Claro. Entonces, sí, entonces se tendría que extender en este caso la licencia por goce de haber, con goce de haber. Se tendría que extender. Pero si es que el médico otorga un descanso, eso es vital. Tendría que darse sí o sí por un médico. El trabajador no puede simplemente llegar a un acuerdo con el empleador porque aún presenta, digo en los casos, ¿no? En que empresas quizás no quieran pagar a un médico ocupacional. Ah, ya, ahí vas a la realidad del entorno que vivimos, ¿no? Claro, porque la norma dice una cosa, pero muchas veces la realidad es distinta. Sí.
la mayoría de empresas no tiene un médico ocupacional, ni una enfermera. Entonces, ¿qué se hace? Tienen que recurrir a una clínica ocupacional, a algún médico que al menos pueda evaluar al trabajador de manera externa. Claro, pero ¿qué pasa si no tienen los medios para hacer ello? ¿No? ¿Qué sucedería? En este caso, lo más recomendable es que vaya de salud. De repente, si el trabajador, si está en planilla, está asegurado. Entonces, que vaya de salud y que de salud lo evalúen, pues, ¿no? A efectos de que verifiquen si puede ser reincorporado o no, porque la norma habla siempre del médico ocupacional, pero hay empresas que no tienen la posibilidad de contratar un médico ocupacional o que no tienen la posibilidad de mandar a una clínica externa. Entonces podrían ir al MINSA o a salud a efectos que se evalúe cómo está su situación, claro, para ver si se reincorpora o no. Sería una salida. Ahora, otros puntos a tener en cuenta por parte de todos los empleadores. Uno, es que si, digamos, hay un trabajador que tiene síntomas y me comunica a mí como empleador, me llama y me dice, señor Jorge, no, estoy presentando síntomas. Estoy con tos, dolor muscular, no puedo ni levantarme de la cama, o sea, me siento con full cansancio, la nariz que tengo mucha, digamos, sí, los síntomas, ¿no? Entonces, inmediatamente el empleador puede prohibirle ir a trabajar y no está vulnerando ningún derecho de él, del trabajador. Por este contexto del COVID, el empleador estaría facultado para prohibirle inmediatamente el ingreso y ordenarle que vaya a pasar un chequeo médico o se saque el tema de la prueba de descarte. El empleador sí tiene esa facultad de prohibir el ingreso inmediatamente. Claro, le prohíbe el ingreso, pero le da a su vez la licencia con goce de haber. Claro, dependiendo de la situación. Pasa la evaluación médica y el médico dice, no es COVID, es un tema de un resfrío viral. Ah, ya, ¿cuántos días? 2 días, ok. No es COVID, se trata como una enfermedad común. Ahora, si es que me dicen, no, es que mi cónyuge salió con positivo, así que yo tengo sospechas. ¿Cuándo ha sido tu último contacto? Ayer. Entonces ahí mejor le damos su descanso estos días para hasta que a partir del 5º se saque una prueba de descarte y ver si efectivamente es COVID o no. Entonces ahí ya podemos, de acuerdo a eso, ya aplicamos lo que hemos hablado, el trabajo remoto o si no fuera COVID, ¿no? O la licencia con goce pero compensable para que luego devuelva. Ahora, hay otro punto también que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos del universo de trabajadores que tengamos, de repente un grupo tiene síntomas o tiene sospechas porque tuvieron contacto, no tienen síntomas, no tienen nada, pero hay sospechas, ¿no? Pero tenemos otro grupo de 2 o 3 trabajadores que sí son positivos, confirmados. Los positivos confirmados ahí no hay vuelta que darle. Ahí es descanso médico sí o sí, descanso remunerado. O sea, tiene que irse a descansar, no va a realizar trabajo en esos días y tiene que ser pagado. Así que eso hay que tener en cuenta, porque muchos empleadores llaman y dicen, no, entonces ¿puedo negociar con el trabajador positivo para mandarlo de vacaciones? No puedo. O mejor, a ese trabajador positivo lo mando a licencia sin goce, firmamos un acuerdo de licencia sin goce. No. El trabajador podría demandar, ¿no? Claro, podría demandar. Porque podría decir, yo tengo mi resultado positivo, le comuniqué a mi empleador y mi empleador me mandó de vacaciones o me mandó a licencia sin goce. Entonces, si eso hace el empleador, se va a ganar una multa muy grande. Así que tener cuidado. Ahora, algo mucho peor sería que el trabajador salga positivo y yo como empleador le diga, no, sigue yendo a trabajar. Por ahí cometería una infracción mayor porque estaría exponiendo el riesgo a los demás trabajadores que puedan compartir espacios con él. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado. Todo está en el tema desde la comunicación del trabajador o desde la verificación que haga el empleador a través de sus áreas de salud o sus médicos o enfermeras de la situación sintomática o no de los trabajadores. Y ahí viene a entrar en relevancia nuevamente el plan COVID, el plan de vigilancia de los trabajadores a efectos de prevenir el contagio y demás del COVID. El plan COVID, conocido normalmente así, adquiere mucha importancia.
este plan debe aplicarse. En el plan COVID ya estaba todo esto. Muchos empleadores dicen, ¿y ahora qué hago? En muchos casos me llaman, ¿no? Y le digo, a ver, claro, ¿tienes plan COVID? Sí, aplica tu plan COVID. O sea, no, pero ¿qué debo hacer? A ver, pásame tu plan. Aquí dice que en un caso sospechoso debes aplicar descanso por 14 días. No, pero ya lo pusiste en tu plan. A menos que... Oye, tu plan debe estar actualizado. La última actualización fue el mes pasado, ¿no? Entonces, el plan COVID adquiere real importancia. Así que hay que prevenir. Otro punto también es que, digamos, o recomendaciones finales, digamos, para los empleadores. 1. Prohibir el ingreso a cualquier trabajador que haya informado sobre síntomas o sospechas de tener COVID. Prohibir el ingreso y mandarlo para que pase un examen médico o que pase una prueba de descarte. 2. Identificar los contactos cercanos a los casos positivos. ¿Qué es contacto cercano? Ya vimos, menos de 1 metro, más de 15 minutos de contacto directo cara a cara. Eso es contacto directo con un COVID positivo. Identificar si en el trabajo, en la empresa hemos tenido estos tipos de casos para verificar a estos trabajadores sospechosos y ver qué acciones tomamos. Y también muy importante verificar el tema del distanciamiento social, ¿no? Que según la última normativa del MINSA no debe ser menor de 1 metro de distancia. Ok, ha quedado muy claro, creo, este tema. Sí, quizás los que nos están observando tienen algunas preguntas, podrían dejarlo en los comentarios. Y esto ha sido todo por este nuevo laboratorio legal. Muchas gracias. Gracias.